Normalmente arranco los capítulos con el mismo saludo, pero hoy es un capítulo un poquito distinto, hoy es un vídeo un poco distinto y no está destinado a ti. Si eres nuevo y has aparecido en este canal, pues la verdad que en principio no estaba destinado para ti, está destinado para todos los que seguís Mejora tu Pádel cada día y sois mi comunidad, o sois una comunidad de pádel. Y bueno, es un vídeo bastante... no me gusta hacerlo, pero lo tengo que hacer. Y bueno, lo que os vengo a contar en este vídeo, lo que os vengo a decir, es que el pádel, el deporte siempre se asocia con salud y es algo que, y de hecho, la actividad física se relaciona con salud, pero tiene momentos malos. Se me hace complicado. Bueno, como sabéis, la comunidad Mejora tu Pádel no solamente son personas que miran vídeos y aprenden pádel en un canal de YouTube, sino que realmente pasáis a formar parte del canal y pasáis a formar parte de mi vida. Es lo que sucedió hace 2 años, casi 3, con un jugador de Mejora tu Pádel. Es lo que sucedió con Tiago Vilena. Os dejo un trocito de un vídeo de esto, era enero del 2018. Y por cierto, este es un mensaje para Tiago Vilena, principalmente, porque eres un crack. Estás traduciendo sin ánimo de lucro varios de mis capítulos y te lo agradezco enormemente, porque a mí no me da tiempo a traducirlo al inglés. Te lo agradezco enormemente y, si no me equivoco, estás viviendo en Londres, a ver si en algún momento paso por allí y nos vemos. Y bueno, Tiago comenzó a traducir sin ánimo de lucro y por su propia voluntad, por amor al pádel. Él era un jugador portugués, una persona nació en Portugal y estaba en Inglaterra. De hecho, fundó un club de pádel y bueno, se ofreció a traducir mis vídeos y a partir de ahí empecé a tener relación como con otros muchos de vosotros que estáis al otro lado y os sentiréis reconocidos en este sentido, porque bueno, simplemente la comunidad Mejora tu Pádel ha ido creciendo y como os digo, pasáis a formar parte no solo del canal, sino también de mi vida. Y pues lamentablemente Tiago falleció el 17 de mayo a causa de un infarto en una pista de pádel. Para colmo, yo me he enterado ayer, o sea que encima hace mucho que falleció y quería... Anoche me puse a dar vueltas en la cama y a reflexionar y quería compartirlo con vosotros. La verdad que nosotros aquí en Fuencarral, en la escuela, cada año nos reciclamos y cada año hacemos cursos de primeros auxilios como entrenadores, ¿no? Como trabajadores de la empresa. Y cada año, pues de hecho, aprendemos cosas nuevas y creo que estamos más preparados para poder ayudar en el caso de que una persona como le pasó a Javi. Yo conocí a Javi gracias a Tiago, es un chico español que trabaja allí también y formaba parte también del club, del proyecto de club que estaban haciendo. Y estaba con él en ese momento y fue la persona que tuvo que auxiliar a Tiago y me puedo imaginar los momentos que tuvo que pasar y cuál es la sensación que te queda. Y bueno, y a lo mejor pensaréis, ¿por qué está haciendo este vídeo? ¿Qué rollo, no? O qué asco de vídeo. Bueno, pues simplemente para deciros, o para tratar de orientaros. Lo primero, que os cuidéis la salud, que cuidarse la salud no solamente es hacer deporte, no solamente es ir a jugar al pádel 2 o 3 veces por semana, que también es cuidar vuestra dieta, es mantener el peso adecuado, es tratar de minimizar el riesgo de que pueda suceder cualquiera de estas cosas. No me gustaría que ningún otro integrante de la comunidad Mejora tu Pádel deje de jugar al pádel por este motivo, que sean por otros, pero no por este motivo. Así que la primera de ellas es pediros por favor que, bueno, yo aquí en el canal intento de vez en cuando lanzaros hábitos saludables, hablaros sobre comida, sobre ejercicio físico. No solamente el deporte el deporte es saludable a medias, el ejercicio físico es saludable, no es lo mismo. Y luego, por otro lado, también deciros que si podéis, penséis en esto y puede pasarte, que hoy puede ser tú o bien esta tarde puede ser tu compañero de pista que pueda sufrir un infarto y
vas a tener que auxiliarle o cualquier otra cosa, pero sobre todo en estas cosas le vas a tener que auxiliar, así que no descartaría, yo os recomendaría que algunas nociones tengáis, porque la sensación que se te puede quedar que aquí nos ha pasado, una familia estaba jugando y nos ha pasado en el club que un familiar falleciese en manos de otro familiar, con lo que se supone. Así que bueno, sé que es un vídeo triste, me cuesta mucho grabarlo, pero me siento en la obligación, tanto por dejar un recuerdo para Tiago, que participó y me ayudó muchísimo y ha sido una persona genial. Tuve la oportunidad de conocerle en persona en el Cascais Open, o Cascais Master, perdón, y de estar allí con él y por fin conocerle. Y Tiago, no te olvidaré nunca, la verdad que pues es genial que haya personas así rodeando a este deporte y gracias a eso crece. Y los demás, lo dicho, nosotros en el club, como os digo, tenemos un desfibrilador. Ante cualquier problema, aparte de que tiene las instrucciones, pues funciona solo, es automático. Una vez que lo conectas, él ya tira, pero la primera asistencia siempre la vamos a hacer nosotros, los jugadores que estamos en pista, y obviamente vamos a llamar al 112 y vamos a hacer todo eso, pero en ocasiones depende de nosotros el que una persona salga adelante, y puede ser tu amigo, puede ser tu hermano o tu pareja, y como os digo, un vídeo un poco feo, pero que me sentía en la obligación de grabároslo, así que nada, que mañana o pasado ya volvemos con los tutoriales y todas estas cosas, pero un pequeño homenaje para Tiago. Por cierto, y para acabar, y así no dejarlo tan así, la banda sonora de este vídeo, la música de la intro es de Tony Noguera. Como os decía, la comunidad de Mejora tu Pádel, la verdad que es increíble. Tony es no sé Tony si llamarte productor, músico, cantante, no sé cómo, pero bueno, es creador, y esa música es suya, y me dijo que le gustaría y que sería un honor para él que saliera en mis vídeos, y fijaos que me encanta. Así que lo que os digo, la verdad que es increíble lo que hemos formado en torno al pádel. Al final sois y somos personas, y estoy súper orgulloso de esa comunidad que hemos creado. Así que os dejo aquí debajo el enlace para que vayáis a ver la música que hace Tony, que ya os digo que me ha gustado mucho. Chao. Many thoughts safety my mind, fear that someone hardly knows. I used to look like a stone.